Y en las noticias de última hora tenemos que hablar con respecto a esto. Piden ampliar la emergencia penitenciaria. Allí la última noticia que tenemos al respecto en el portal digital de última hora. Ministerio de Justicia urge al Congreso ampliar vigencia de emergencia. El Ministerio de Justicia urgió a la Comisión Permanente del Congreso que se trate el proyecto de ley que amplía la vigencia de la declaración de emergencia penitenciaria por cuarto año consecutivo. Bueno, y para darle seguimiento a esto y meter en análisis de la jornada esta situación, queremos saludar a Orlando Castillo, que es comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en cuanto a este tema de la emergencia penitenciaria. Estamos por ingresar, si esto se aprueba, al cuarto año, don Orlando, al punto de saludarlo también, plantear si en todo este tiempo usted ha observado que haya habido mejoras en virtud a esto de la emergencia penitenciaria. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo para ustedes allí en estudios y a la audiencia. La verdad que el nombre sigue siendo rimbombante y las acciones siguen siendo insuficientes. La metodología de trabajo que está utilizando el Ministerio de Justicia ha demostrado que no ha podido tener un impacto real y efectivo, no ha podido coordinar acciones con los restantes actores del sistema de justicia de manera a encarar esta crisis penitenciaria con la seriedad que debería ser asumida. De hecho, fíjense ustedes, las 3 leyes anteriores fueron dictadas en diciembre del año fiscal anterior para que comience a regir al año fiscal siguiente. Es decir, la del 2019 fue en ese mismo año, se dio una ampliación presupuestaria de 13.000 millones. En el 2020, en ese mismo año se presenta para la ampliación para el 2020, eso sale en diciembre, el 2020 para el 2021 en diciembre. Y es muy llamativo que el Ministerio de Justicia se haya olvidado de presentar en diciembre justamente una ley que dicen que es de emergencia, pero que ha empezado a regir el nuevo presupuesto general de gasto de la Nación, y a partir de allí, estando el Congreso en receso, se acuerdan de decir que la crisis penitenciaria sigue existiendo, lo cual demuestra un nivel de improvisación que nosotros venimos observando en todo el manejo de la crisis penitenciaria por parte del Ministerio de Justicia. A mí me suena, Orlando, esto a una necesidad de manotear recursos nada más, porque uno se pregunta si no le amplían, si no le aprueban esta ampliación de emergencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué más puede empeorar nuestro sistema carcelario? La ley de presupuesto, o sea, la ampliación de esta ley tiene como 3 objetivos, ¿no? Que creo que es importante señalar y que tienen también 3 problemas muy importantes. Uno es el mantenimiento de cerca de 970 funcionarios que fueron contratados para integrarse al sistema de penitenciario. Y eso representa un problema porque asimilar ese número de funcionarios sin hacer un concurso público y sin que tengan las capacidades y herramientas para poder trabajar con seres humanos que se encuentran todos mezclados, sin ningún criterio de selección y de división, representa una problemática a la larga porque va a generar el aumento del ya preocupante sistema de corrupción que impera en nuestras cárceles, y ha hecho también que aumenten ciertos rubros que son exigidos a las personas privadas de libertad. Por ejemplo, se ha conflictuado mucho más la atención médica de las personas privadas de libertad, porque en cada portón de 2.000 de repente ya empiezan a cobrar 5.000 guaraníes. O sea, el nivel de corrupción ha aumentado en ese sentido. Las provistas, la alimentación no llega. El año pasado nos decían las personas privadas de libertad, durante 8 meses comimos chorizo podrido, ¿no? Y siguen más este tipo de situaciones. Lo segundo que también esta ley plantea es el tema del plan de seguridad, que es la utilización de fuerzas públicas en la custodia del perímetro, pero también dentro de lo que es inteligencia penitenciaria, la utilización de policías para que han creado un cuerpo que nosotros denominamos
parapenitenciario, porque hasta el momento no nos han demostrado los documentos que los han creado y los protocolos que los rigen. El viernes estuvimos en Villarrica, por ejemplo, donde fueron a apelarles directamente a las personas privadas de libertad. Nos decían que hicieron entre 25 y 40 millones porque se fueron a quitar desde celulares, desde remeras, championes, dinero en efectivo que tenían las personas privadas de libertad. Las cantinas que son puestas por personas privadas de libertad, pero que pagan un canon a la penitenciaría para que hagan arreglos teóricamente que nunca llegan, fueron las directamente visitadas por el famoso grupo de reacción de agentes penitenciarios. Tenemos una serie de denuncias en contra de este grupo que ha intervenido en requisas de seguridad, pero que en realidad han habido realmente muchos robos por parte de estos funcionarios y que no han sido investigados, y además de golpizas a personas. Acuérdense del caso de Ciudad del Este, cuando los quitaban desnudos a ponerlos en el patio mientras revisaban su pertenencia, y a partir de allí iban quitando también, ¿no? Es decir, llama poderosamente la atención que en el 2023, justamente un año electoral, otra vez pidan, y a destiempo, o sea, a destiempo están pidiendo. Entonces eso te hace pensar de si realmente cómo está la situación, ¿no? Además, Orlando, muchas de las cosas que tratan de justificar con respecto a la ampliación de esta emergencia son justamente esas requisas, situaciones que ocurren dentro del penal y que en realidad ocurren porque se permite que se metan todo tipo de objetos, no hay ningún tipo de control y estamos con una superpoblación de las cárceles hace años, hace décadas prácticamente. Es decir, es una cuestión allí de organización, una cuestión casi administrativa también de ellos, que al final uno dice, ¿por qué no se organizan mejor? No ven una reestructuración antes que ampliar una emergencia penitenciaria y pedir una ampliación de presupuesto para hacer ¿qué? ¿Verdad? Qué maravilla van a poder hacer en las condiciones en las que esto se está manejando y si es que no cambian las formas, ¿verdad? Porque puede venir más dinero, se puede ampliar el periodo del yaque, pero si siguen teniendo los mismos métodos, ¿qué puede mejorar verdaderamente? Mira, yo suelo decir en algunas intervenciones que no es que el sistema penitenciario no funciona. Para este tipo de sistema funciona súper bien, porque es un negocio redondo. Vos señalabas bastante bien, todas las cosas son permitidas y tienen un costo. Luego, hago un control, traigo funcionarios que están todos encapuchados, sin portanombres, sin ningún tipo de distinción, ni código que los identifique. Te quitan todo y llevan eso a vender en otra penitenciaría. Un mes después, otros funcionarios del mismo grupo van a esa penitenciaría, quitan y llevan a otra penitenciaría a vender. O sea, es un negocio redondo, ¿verdad? Y ese es un problema y realmente, y allí es donde el Estado empuja a la población penitenciaria a buscar refugio y a buscar soporte del crimen organizado de base carcelaria. Entonces, no es que el crimen organizado esté buscando soldados dentro de la penitenciaría, sino que el Estado, con su ausencia y con una presencia que les quita a las personas privadas de libertad sus pocas pertenencias que tienen y les roba y les expolia, los lleva a buscar protección. ¿Y a quiénes van a buscar protección? A los grupos que se encuentran organizados dentro de la penitenciaría y son los que le garantizan alimentación de buena calidad, son los que le garantizan atención médica, son los que le garantizan que puedan asistir a sus audiencias, ya sea de juicios orales o declaratorias, porque son los que tienen los recursos y son a quienes se les respeta como interlocutor para garantizar derechos, y no es el propio Estado. Entonces, allí hay un contrasentido. Ellos generan la inseguridad y tienen un discurso de seguridad meramente represivo, pero no tienen programas de reinserción. Entonces no vas a combatir la inseguridad que hay dentro de las penitenciarías si no tenés un programa de reinserción social y si vos mismos obligás a que el crimen organizado reciba gente porque no tenés la capacidad de garantizar derechos. Orlando, y en ese sentido decirte, de unos años a esta parte, las cárceles principales del país al menos están, entre comillas, no sé si ponerla, pero tomadas por el PCC o Clan Rotela, disputándose fuerzas en el interior, y hay quienes dicen, si quieren
te voltean una penitenciaría, te tumban un director. Cada vez se está volviendo más complejo porque se suma a los problemas habituales que teníamos y no sé si a estas alturas es muy complejo el problema para un gobierno o falta voluntad política nada más. Falta la voluntad política de enfrentar este problema y de poner gente que entienda el problema, ¿no? Hay que poner técnicos que estén versados real y efectivamente en la temática. No podemos seguir improvisando en un ministerio que necesita una alta calidad técnica, que necesita un plan, no de construcción de penitenciarías, sino de descomprimir penitenciaría y que mire la seguridad en términos de seguridad humana. O sea, estas personas van a volver a la sociedad, nosotros tenemos que trabajar con ellas. Y no es meramente asegurar de que el muro tenga 5 metros, sino que dentro del muro se desarrollen programas que permitan que posteriormente se desaliente la criminalidad. Y se deben de vincular no solamente el Ministerio de Justicia, sino los distintos ministerios que hacen al Poder Ejecutivo. Tiene que vincularse el Ministerio del Trabajo, tiene que vincularse el Ministerio de Acción Social, tiene que vincularse el Ministerio de la Niñez, tiene que vincularse el Ministerio de Salud. O sea, allí hay que hacer una intervención interministerial múltiple, de manera a que el problema, que parece pequeño en el sentido de que es una persona que ingresa dentro del sistema penitenciario, pero que en realidad es un mundo bastante complejo, con unas dinámicas bastante complejas que tienen que tener respuestas multiministeriales que tienen que trabajar de manera relacionada. Y eso hoy no hay. No hay un trabajo de coordinación, no hay un trabajo de ver y de poder vincular eso con la Corte Suprema, de poder vincular eso con el Ministerio Público y con el Ministerio de la Defensa Pública. ¿Qué tenemos hoy, Orlando, en nuestras cárceles? Se puede decir que es un depósito de humanos prácticamente, porque hay personas que entran allí que no se siguen sus procesos judiciales en tiempo, que van allí por algún robo o algún caso, no sé, porque fue ratero o algún robo, y terminan metiéndose en cosas mucho más jodidas dentro de la misma cárcel por cuestiones de supervivencia, como bien vos lo decís. Estamos teniendo gente que no tiene dónde dormir, gente que come de la basura, gente que se termina metiendo en las drogas o en facciones criminales. Tenemos cárceles que son depósitos de personas. Fíjate vos que 7 de cada 10 personas hoy privadas de libertad no tienen condena. Y una condena puede durar, esperar en algunos casos 4 o 5 años, ¿no? Ese es el tiempo de espera que generalmente tienen algunos hechos punibles y que la gente no tiene condena. Ayer, entre el sábado a la noche y el domingo a madrugada, fallecieron 2 personas privadas de libertad que, según las fichas que me pasaron de Tacumbú, no tenían condena. Uno tenía 57 años, que tuvo un infarto, que falleció debido a un infarto. El calor, el hacinamiento, en general las condiciones en que vivía, hacen al Estado responsable y nos expone a todos a una demanda a nivel interno y a nivel internacional. Otro chico fue apuñalado y falleció porque no se garantiza la seguridad y tampoco existe una división adecuada entre procesados y condenados y entre los procesados otra vez por tipos de delitos. Entonces, desde esa mirada en que creas una ensalada con respecto a las personas, en juntarle y no tener criterios, y otra vez que no tienen espacios mínimos ni siquiera para descansar en las noches, creas un ambiente donde la vida no vale nada y donde una lata o un envase de plástico tiene más valor que la vida de otra persona, porque en esa lata o en ese plástico de botella cortan y allí pueden recibir comida porque ni siquiera platos les dan, ¿verdad? Y que pareciera decir, un plato es una cuestión tan mínima, pero es tan de vida o muerte porque no recibís comida si no tenés plato, y la penitenciaría ni siquiera te da plato, y mucho menos una cuchara, ¿no? Bueno, Orlando, te agradecemos muchísimo el tiempo, las explicaciones de algo que evidentemente amerita mucho análisis y sobre todo más acción también. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y realmente más acción. Ahí está, Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, analizando esta problemática penitenciaria en nuestro país.